Hay cifras de secuestros, de víctimas de secuestros del mes de mayo. Isabel Miranda, gusto en saludarte, presidenta de la organización Alto al Secuestro. A Manuel y a todo el auditorio. 212 víctimas, Isabel, de secuestro. Ciro, permíteme primero de verdad mandarle un abrazo, aunque sea a larga distancia, a los familiares de la niña. Y déjame decirte que creo que todo México compartimos la indignación de la pérdida de vidas de esta manera tan tonta, tan negligente y tan sin sentido. De verdad es que por más que le busques explicación no la encuentras, y de ahí yo creo que nace esta indignación, que una niña que esté en un hospital para ser cuidada pues termine muerta, por desgracia. De verdad creo que todos los mexicanos estamos indignados. Ciro, por otro lado, te robo 2 minutos para hacer un llamado, hablando de víctimas, que por desgracia ya pasaste a esa fila de víctimas del delito. Déjame decirte que quiero hacer un llamado muy respetuoso al Consejo de la Judicatura para que revisen unas denuncias que pusimos ya hace tiempo, hace aproximadamente 2 años, en contra de un funcionario actual del Instituto de la Defensoría y contra exfuncionarios del Instituto de la Defensoría por malas prácticas. Cuando estaba el ministro Saldívar, pues los tenía protegidos porque era parte de su equipo, y de alguna manera él mismo se las turnó a Arely Gómez y algunos las decretó de inmediato que no eran procedentes. Otras continuaron, pero hoy este personaje sigue atacando a los jueces, levantando denuncias contra ministerios públicos, contra todo aquel que se le ponga enfrente para poder lograrse con la suya, que es sacar a los secuestradores de mi hijo, y a mí quererme meter a la cárcel y rehacer prácticamente el caso. Están atacando ahorita a una juez. Ha sido la campaña porque pues no les fue favorable una sentencia. Entonces, incluso hoy se atreve a decir que la ministra Piña, su personal, está confundiendo la institucionalidad con la complicidad. Y eso me parece muy grave, que el ministro Saldívar continúe interviniendo, que siga utilizando a sus esbirros para seguirme atacando y para seguir presionando a jueces. Esta jueza que tiene el caso por resolver, en este caso en mi contra, le han levantado denuncias, quejas, la trataron de mover de adscripción, es decir, la tienen amedrentada para que resuelva conforme a lo que ellos quieren. Entonces yo le hago un llamado al Consejo de la Judicatura para que por favor resuelvan las quejas y nos digan si pueden seguir actuando con esa impunidad, pueden seguir obteniendo prueba falsa, si pueden seguir mintiendo a los jueces, si pueden seguir amedrentando a los jueces. Bueno, entonces ya sabremos en qué México estamos, Ciro. Muchas gracias por permitirme pasar este mensaje al Consejo de la Judicatura, y repito al ministro Saldívar solicitarle que ya no siga interviniendo en mi caso. Ahora, por otro lado, respecto al informe, Ciro, tenemos en el caso de los secuestros, se incrementó en un 7.5 los eventos, es decir... Los eventos. 7.5. 7.5. El mes pasado tuvimos 80, Ciro, hoy tuvimos 86. Las víctimas disminuyeron el 28.3%, el mes pasado tuvimos 296, hoy tuvimos 212. Déjame decirte que dentro de estas víctimas, Ciro, tenemos secuestros masivos. En total 78 fueron de estos 212, 78 fueron masivos. 36 que los tenían en Cuerámaro, Guanajuato, en los cuales los encerraron como en un anexo y desde ahí pedían el rescate a los familiares. En otros los tenían en camionetas, que fue el caso de Sonora, no los tenían en anexo, los tenían en un camión. Y luego tuvimos 16 también en Chiapas, y eso te conforma los 78 migrantes que pudimos conseguir. Los otros 134 son secuestros express, secuestro extorsivo.
Claro, bueno, los de los migrantes también, Ciro, porque déjame decirte que les piden dinero a larga distancia a sus familiares. O sea, sigue siendo un secuestro. Lo que pasa es que muchos de ellos ni siquiera quedan registrados, Ciro, porque pues a los pobres migrantes son como si fueran invisibles. Entonces, pues como que nadie queda siquiera registrado este tema, a menos que los medios lo saquen. Donde sí tenemos muy buenas noticias, Ciro, es en los detenidos. En los detenidos tuvimos un 61% más de incremento de detenidos. El mes pasado hubo 39 detenidos, hoy tuvimos 63 detenidos. ¿Cuáles son los estados con mayor índice? Vaya, por cantidad de secuestros. Uno es el Estado de México, que tuvo 9 personas secuestradas. Luego sigue Puebla, Quintana Roo y Veracruz, que tuvieron 6, que el bello Veracruz. Morelos 5, y luego, bueno, pues ya por tasa de cada 100,000 habitantes, el primer lugar está en Quintana Roo, el segundo lugar Morelos, el tercero Zacatecas, el cuarto Colima y el 5 Sonora. Aquí, Ciro, volvemos a rescatar que el porcentaje no nos va a checar nunca con el Secretariado Ejecutivo, porque hemos acusado una y otra vez que están catalogando mal los delitos de secuestro. Ellos le ponen cualquier título menos secuestro para tratar de aparentar que hay menos secuestros. Hoy tenemos de nuevo el 63% fuera de la lista que tiene el Secretariado Ejecutivo. El 63% en víctimas, es decir, ellos no registraron a 63 personas, a 63% de personas secuestradas, ellos no las registraron. ¿Por qué? Pues porque para ellos es otro delito, fue robo o privación de la libertad, y no lo ponen como secuestro, o les ponen como se les pegue la gana. Hemos dicho hasta el cansancio que debe de haber un catálogo de delitos de acuerdo a la ley. Sí. Y se niegan a hacerlo, Ciro, o sea, simplemente no se les pega, y ahí están infringiendo la ley, porque la ley es muy clara cuáles son los secuestros y te marca cómo se debe de tipificar. Bueno, pues por desgracia ellos toman el criterio que si no hay pedimento de rescate no es secuestro, aunque eso no lo diga la ley, pero ellos tomaron eso y pues de ahí no los pueden sacar. Bueno. Entonces, corregimos, porque creo que confundimos la información al inicio del programa. Si bien hubo más casos de secuestro, el número de víctimas, que sigue siendo terriblemente alto, 212 en el mes de mayo, es menor en 28%. En junio, sí. En junio, perdón, el de junio es menor, 28% al de mayo. Gracias por la información, por el adelanto. La información completa ya está en el... Ya está. Ya está en el sitio de Alto al Secuestro. Alto al Secuestro. Y gracias Isabel. Gracias. Al contrario, siempre gracias a ti y un abrazo a ti y a Manuel. Y felicidades, Manuel, nuevamente por el programa. Ahora te escucho desde más temprano. ¿Tan temprano te levantas, Isabel? Sí, bueno. Pregúntale a Manuel, ya le mando mensajitos desde temprano. Bueno, gracias. Gracias.